Bienvenidos a otro capítulo de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Bio Bio TV. Vamos a hablar de teatro, ellos vienen de Talca, por lo menos algunos, parte del elenco y parte de los técnicos de esta obra. La directora y dramaturga es santiaguina, me imagino que lo sigue siendo, vive en Santiago. Pero se juntan, ellos son de Talca porque han desarrollado un punto de vista teatral que toma en cuenta precisamente la región del Maule, a lo maulino. Interesante eso. Siempre, como decía Tolstoy, o no sé quién, si describes tu ciudad vas a describir también el mundo. La obra habla sobre una condición médica de una persona que es muy común, o más común de lo que uno piensa, especialmente en los niños, que roza también lo que tiene que ver, creo yo, la ética, la bioética, o algo así, la ética, ¿sí? Porque habla precisamente de la relación de una terapeuta con un paciente. Y sobre todas esas cosas vamos a conversar ahora. En esta obra que se titula El mogo de Trini, palabras de una actriz afásica. ¡Millones de visualizaciones! Los ojos abiertos. Aquí hay lavandas para los pensamientos. ¡No te entiendo! ¿Sabe usted lo que es tener las manos temblando? Linda, ¿tú sabes cómo se llama eso? Dependencia. A la terapia o a tu terapeuta. ¡A loca, ¡me loca! Bueno, volvemos aquí a Detrás de las Máscaras. Estamos en Detrás de las Máscaras con la grata compañía, talentosa compañía, porque los conozco desde hace tiempo. Como decía, la mayor parte del elenco son oriundos de Talca, han desarrollado una labor teatral con la compañía Tema y otro nombre tenía también, siempre ha sido Tema la compañía. Siempre ha sido Tema, siempre sí. Tema. Bueno, el mogo de Trini, palabras de una actriz afásica. En lugar a la persona que más conozco yo, por eso voy a darle preferencia, en este caso es una preferencia secundaria en realidad. Constanza Pérez, actriz, directora teatral, también dramaturga, pero esta vez está solamente en la fase de actriz. Junto a ella, Valentina Tejeda, dramaturga y directora vinculada también a la compañía Tema desde hace harto tiempo y reencontrada ahora en esta obra. Partamos pues, Valentina, el mogo de Trini, ¿cierto? Sí. Palabras de una actriz afásica. Habla precisamente de una persona que tiene problemas, que sufrió un accidente cerebrovascular, sí. ¿cierto? Y que tiene problemas en su lenguaje, problemas del lenguaje, que es otro tema importante, además de lo ético, y que está en las manos de una terapeuta, ¿cierto? Que esperemos que no sea siniestra. ¿Cómo es la situación? Bueno, bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, partir un poco con cómo llegó esta obra a nosotros, porque algunas veces, desde el punto de vista de la dramaturgia, uno busca los temas, tiene algo en mente, pero otras veces, y en el caso de esta compañía, las historias llegan a la puerta, tocan la puerta, las historias vienen hacia uno. Pasó con el montaje anterior, La noche más oscura de todas, y ahora con este mogo, también la historia llegó a tocar la puerta. Entonces empezamos a trabajar, porque esta es una historia basada en un hecho real. En un hecho real sucedió, como a Bruce Willis, que también le pasó lo mismo, le dio afasia y anunció su retiro.
Bueno, esta persona, actriz también, le sucedió lo mismo. Entonces ese fue el comienzo, el principio para nosotros tomar esta historia y empezar a ficcionar. Empezar a ficcionar, a poner de nuestra propia experiencia como actrices también, qué nos pasaría a nosotros que trabajamos con ideas, con palabras, qué nos pasaría a nosotros si quedáramos un día sin poder hablar, que es una de las principales formas de lenguaje. Entonces ahí, bueno, no solo el habla, sino que otras formas de comunicación hay que encontrar. Señas, gestos, en fin, el habla ya deja de ser el medio más importante para comunicar. Tenemos que hacer uso de todo lo que está alrededor para poder expresarnos y comunicarnos. Ya, pero perder el habla, tener dificultades para hablar, no digo que sea fatal, pero es un remesón tremendo. Es tremendo. Porque tiene implicancias psicológicas, sociales, sobre todo sociales, que incitan incluso a la burla, al sorprenderse, al alejarse, cambia la conducta corporal incluso con el resto, con su entorno. No es solamente un problema de no poder comunicarse a través de la palabra, sino que tiene efectos negativos muy amplios. Absolutamente. ¿Y cómo los recursos actorales sirven en ese caso? Bueno, como actrices, son este caso, primordiales. O sea, aquí en este caso la Constanza va a hablar de su proceso, de cómo enfrentó el personaje, pero es fundamental. O sea, la obra se basa en las actuaciones. No hay parafernalia, gran escenografía. La obra es justamente el encuentro o desencuentro de dos personajes, de dos mundos, la terapeuta y la paciente. Bueno, y ahí se desencadenan cosas delirantes, pesadillescas, y también la obra transita, como el personaje tiene el oficio de actriz, la obra transita también por todo el oficio del teatro, todo lo que es el oficio del teatro. Y como nosotros intercalamos lo que tú dices, el bullying que se puede hacer a una persona distinta a uno, ya sea física, con problemas físicos, o físicamente, y mezclarlo también con un acto político, ¿no? O sea, qué difícil en este momento, y sobre todo en este país, entendernos. Parece muy fácil entendernos, pero no es así. No es así. Cada uno tiene su burbuja de confort, ¿no es cierto? Cada uno nos reunimos con nuestros pares, nuestros iguales, pero al momento de enfrentar a alguien distinto a uno, diferente, se provoca de repente un bloqueo. Y la tolerancia no corre. La tolerancia, claro. Cero tolerancia, Claro. Eso está demostrado. Una tolerancia que a veces conduce a medias tintas. Exacto. ¿Cierto? A soluciones de medias tintas, a hacer lo posible, a abrirse a conversar, sabiendo a lo mejor que no tiene... Vamos a conversar en detalle ese proceso de corporal, vocal, psicológico también, de tu personaje, de Trini, Constanza. Pero me gustaría seguir en esta línea que mencionaba Valentina. Ella dice que un caso real, en realidad no le pregunté si era un caso cercano a ello, porque es distinto también, no es lo mismo que sea un familiar directo, un hijo, la mamá, el papá, qué sé yo, el vecino, que una persona que conoció en un entorno más amplio. ¿Qué piensas tú de esa experiencia con personas distintas? Porque también influye en el trabajo artístico. A favor y en contra, creo yo. O sea, yo creo que el gran ejercicio ahí que uno tiene que tener, o que a mí me tocó experimentar, es como la empatía, como ponerte como en un modo escucha para poder entender a la otra persona, entrar a codificar su lenguaje y poder entender y dialogar, porque
es complicado inicialmente porque no entiende, pero tiene que ver tiene que existir esa empatía, esa como recepción. Y yo creo que ahí está como la gran encrucijada. Estamos capacitados queremos entender al otro, queremos estar en un plano de buena onda, aceptamos que existe gente diferente, nos damos el tiempo, porque también es una cantidad de tiempo que tú tienes que destinar para poder comprender o para ayudar a alguien que está, o compartir con alguien que está en otras condiciones que uno, por decirlo. Y ahí uno se da cuenta que, pucha, que somos individualistas, porque cada uno en realidad no está capacitado para perder tiempo, es mucho el esfuerzo que se tiene que hacer. Y esa es como una gran lección, yo creo. Una gran lección es como, y gran pregunta, ¿destinamos tiempo? ¿Queremos dar ese tiempo para poder escuchar? Yo creo que ahí yo tuve un gran aprendizaje en el proceso de primero de compartir con esta amiga, que fue como el punto de inicio de este proyecto, un proyecto que... ¿Una amiga tuya? Sí, ¿Allá? sí, ¿Ve? que la incorporó también, que se incorporó y navegamos las tres por hartos episodios. ¿Pero una amiga que se mantiene en esa condición? Sí, una amiga que le dio un accidente cerebrovascular. Irremediable, irreversible. No, está con mejoría, ha ido ya. mejorando, obviamente, con terapia, Ya. pero que tiene ciertas dificultades para hablar y cómo su mundo se le modifica también. Claro, ¿tienen recuperación total eso? ¿O un diagnóstico de recuperación total o parcial? Pues ¿Sí? parcial, total, ¿Sí? puede ser. ¿Ah, sí? Depende del grado. Largo, sí, todas como esas cosas. proceso Claro, de recuperación. Depende. Ya. Y por eso, Muy cercana, y te pregunto eso, no por razones es bien morbosas, cercana, es una gran amiga. Porque no es lo mismo. No, claro. Yo he conocido casos que me han impresionado harto, de gente, por ejemplo, de la locura en el psiquiátrico, allá en el Open Door, antiguo Open Door, y en otro psiquiátrico, que uno ve, y claro, pero son personas que las ve una sola vez, ¿cierto? Y después ya nunca más. Distinto cuando hay una cercanía. No, es una gran Sí. amiga y ella ha tenido una súper evolución y ha encontrado sus maneras de comunicarse y cada vez está más independiente, Ya. por decirlo de alguna manera. Y como decía, ella participó y estuvimos juntas inicialmente en este universo de buscar qué podemos hacer, y bueno, llegó un momento en que nos dijo, bueno, ¿sabéis qué? En realidad, métanse ustedes en este cuento, yo estoy apoyando en lo que sea, Ya, pero no es su vida, o sea, eso es súper importante, Claro. que lo que nosotros hacemos es totalmente Claro. una ficción, pero sí hay una referencia súper potente Ya. para mí Pero- emocionalmente sí. en el trabajo. Pero se alejó porque lo resentía demasiado. No, porque es un esfuerzo muy grande, Ya. po. O sea, estar en escena es un esfuerzo tremendo, en los tiempos de ensayo, en la complejidad que significa meterse en un proceso creativo, tenéis que estar muy... Y bueno, y para ella es más cansador, po. Es más cansador y además tiene que resguardar un espacio más protegido, po, porque, Claro. De alguna porque forma- mucha información también no sé, pues le De afecta. alguna forma se reviven esa experiencia, el accidente. Claro, no venía por ahí. Más que nada que ver. No, ¿No? yo creo que es solamente por el tiempo Ya. que se requiere, el tiempo y la atención que se requiere para entrar en un proceso creativo, y ella dijo, por ahora yo no puedo, porque está ya. pendiente de su recuperación, porque tiene otras cosas que hacer y porque tiene que cuidarse también. Claro, Po. claro. Porque también significaba para ella un estrés. Claro, Un claro. estrés, tú sabes, salir a escena, los tiempos. Entonces para ella también era un estrés y para cualquier persona que le da un accidente cerebrovascular puede repetirse. O sea, Claro. entonces en ese sentido ella, Claro. nosotros también quisimos cuidarla, protegerla. Y, Claro, cualquier situación de estrés puede ser gatillante de algún tipo de accidente, entonces, Claro. no, ¿para qué? Sí. ¿Para qué? No, y genial, porque ella ha sido una muy buena compañera en este proceso y ha ido a Se ver. aprendió, sirvió igual el contacto. Sí, Sí, se sin aprendió. duda, sin duda. Claro. sin Ahora, duda. Valentina, el mogo, ¿qué es el mogo? ya. La palabra mogo. El mogo, yo no lo voy a decir No, aquí. ya. Ay, yo ya lo Ya. Porque el mogo, o sea, para los espectadores que esperamos que nos vayan a ver,
como yo te decía antes, se dilucida en el minuto 30, 20, 30, como Ya. dice el... Ya, cómo no. Pero como no lo vas a contar todavía, vamos a hacer una pausa que es obligada, necesaria, y volvemos nuevamente detrás de las máscaras en Bio Bio TV. Ya. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM, de lunes a viernes pasadas las 2 de la tarde. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Estamos aquí en Detrás de las Máscaras y estamos conversando con Valentina Tejeda, dramaturga y directora de la obra El Mogo de Trini, Palabras de una actriz afásica, y junto a ella está Constanza Pérez, que es también directora, es también dramaturga, pero esta vez está en la función de actoral, es actriz de esta obra. Estábamos conversando con Valentina sobre, lo pregunto esto respecto del título, porque es una palabra extraña, no es una palabra coloquial de uso habitual, el mogo. ¿Qué significa? Además en el diccionario, porque uno está obligado a verlo, tiene varias acepciones, Sí. y algunas podrían aceptarse o no. Bueno, el mogo es una palabra de una persona con afasia, Ya, que no puede hablar bien. Por ejemplo, fonoaudióloga, que es una palabra larga, Sí. para una persona con afasia es tremendamente difícil. Claro. Todas las palabras largas, complicadas, son muy difíciles. Entonces, el mogo es una contracción Ya. de una palabra correcto. normal, común, Claro. del teatro, y que se contrae por este problema de una actriz afásica, de una Claro. persona con afasia. Por eso que después el mogo de Trini y después la caída es palabras de una actriz afásica, porque no puede pronunciar todas las palabras correctamente. Claro. Y las pronuncia de manera claro, con cierta distorsión. con cierta Claro. dificultad, claro. Entonces, de ahí el mogo. Claro. Ahora mira, Constanza, si uno busca y rebusca, mira de diferentes ángulos, la dificultad principal que uno ve desde fuera en esto es tener tal vez alguna pista para explicar lo que decía recién Valentina, es decir, el modo concreto, cómo se manifiesta, ¿cierto? Que puede ser una técnica, y aprender. Pero lo más complicado, creo yo, es dibujar el universo interno, ese mundo, ese universo que estoy convencido que lo psicológico pesa harto, que pesa mucho, incluso en relación, por supuesto, a lo otro, pero más que lo otro. ¿Mm? ¿Puede ser o no? ¿Cuál fue tu proceso en este sentido? ¿Cómo fue el trabajo actoral para mostrar a Trini? Bueno, primero obviamente que había una referencia importante, entonces que yo conocía un proceso de vida, conocía lo que significa tal vez un encierro en un cuerpo donde las palabras están carentes, donde te cuesta mucho comunicarte, donde tú crees que tú estás hablando bien, pero el receptor no está escuchando lo mismo. Entonces hay una libertad expresiva del sonido, de algunas sílabas, de algunas palabras, pero totalmente deformadas,
no es muda una palabra que tiene afasia, una persona que tiene afasia. Y eso me parecía tremendamente interesante porque es de una expresividad gutural muy, muy atractivo. Y cuando el gesto también, el cuerpo empieza a hablar y la emoción. O sea, es tantas las ganas de darte a entender que la emoción tiene mucha fuerza. Lo que vas sintiendo vas a ser muy gatillante y sale por los ojos, por las orejas, por el pelo, por tu postura física. Entonces, ese fue como mi primer trabajo como de observación, de como darme cuenta. Donde que ahí me daba cuenta que la palabra no era tan importante lo que decía, sino que cómo expresaba el todo, el cuerpo. Y ahí me hacía mucho sentido con el trabajo actoral. Obvio que la emoción... Para aclarar, la persona afásica no tiene ningún problema de comprensión intelectual, nada de eso. No tiene. Es solamente la capacidad... Es el proceso donde sale lo que tú estás pensando, se verbaliza o se comunica. Que muchas veces uno a lo bruto mezcla todo, como si fuera una persona sin capacidad. Claro, y eso es lo que también se sufre. Sí. Es que te identifican como si fueras con un problema mental, si estuvieras curada, si estuvieras chuchumeca, o sea, ponle el nombre que quiera. Entonces, la gente no sabe que la persona comprende perfectamente, pero te encierran en este como cliché, ¿no? De la persona maluca, así. Bueno, y ese rasgo psicológico que yo digo, que a lo mejor es un rasgo que presiona mucho y permanentemente a la persona. Desde el punto de vista de la dramaturgia, ¿lo fueron conversando con Constanza? A través de intercambiaron en ese sentido opiniones. Claro, ¿sí? Claro, porque partimos de una base común de conocer a esta persona y fue un proceso, no fue corto, o sea, fue 2 años que estuvimos, como decía Constanza, pasando por distintas etapas, primero de incluirla a ella, después no, entonces fue distintos procesos que se vivió y dramatúrgicamente a mí se me puso en un momento, lo pensé, cómo escribo los parlamentos, las líneas de Trini. Lo escribo entrecortado, lo escribo afásicamente, por así decirlo, o lo escribo normal. Y al final lo escribí normal. Porque uno es afásico al hablar, en realidad. Muchas veces, claro. La normalidad. Claro. Y porque hay una cosa importante que dijo Constanza al comienzo, que yo dije, la persona que lea esto, si lo mando, qué sé yo, a un concurso, lo mando a otro, le va a dar una lata leer, porque se requiere tiempo, paciencia. Y eso es lo que no hay. O sea, tú, para leer un texto, no, mejor no. Lo mismo pasa en la actuación. O sea, es realmente un ejercicio de tolerancia. Y yo o sea, todos los lenguajes, por ejemplo, somos tolerantes cuando se nos habla en mapudungún, somos tolerantes escuchar un texto Rapa Nui. Entonces el lenguaje y las distintas formas de lenguaje también tienen que hablar de la tolerancia, el tiempo, la paciencia. Entonces, y también tú mencionabas el bullying, la gente, todo lo extraño, lo distinto, lo evita. Lo evita. Y desde ahí la persona se siente marginada automáticamente, entonces se va encerrando, porque ¿para qué me voy a arriesgar a que me rechacen? Para que se burlen, porque además tú crees que estás hablando bien. Entonces hay una fuerza que se tiene que tener de poder volver a corregirse, te dicen no te entiendo, y hacer el ejercicio de volver a tratar de decir bien hasta que logras llegar a la palabra.
Y tiene que ver también con la tradición de la palabra hablada como medio de comunicación preferente o casi exclusivo y excluyente. Y cuando en la relación cotidiana, en los hechos se manifiesta Que no es así. a través de todos los mecanismos. Claro. ¿Cierto? En ese sentido es como positivo la posibilidad de disponer de una herramienta, de una caja de herramientas corporales, gestuales, psicológicas también, con otras características. Sin duda, y además que como el personaje de Trini es actriz de profesión, tiene más habilidades. Nuestro referente motor de este proyecto es actriz. Sin duda que ha tenido muchas más habilidades que una persona a lo mejor que tenga otra profesión, Claro. para poder desarrollar su comunicación. Claro. Entonces eso es súper interesante. El modo de Trini, palabras de una actriz afásica de la compañía Tema, dirección Valentina Tejeda. En el elenco está además de Constanza, Carla Vergara, que viene viajando, estaba en Chimbarongo, según me contaban. Comprando canasto. Sí, diseño de iluminación, Hernán Pantoja, que está el Quino también. Sí. Espacio escénico, Tema. Banda sonora Vicente Nanjari, también es del Maule. No, de acá, bueno, de acá, pero ya. tiene su origen en el Maule. Sonidista sí. Valentina Soto. En el taller siglo XX se va a presentar a partir de mañana jueves. Sí, mañana jueves a las 19 horas. 4 funciones. Poquitas funciones. Es que una pequeña temporada, una corta temporada, era una opción, se nos presentó, venía ese teatrito pequeño, Claro, así que está exactamente, impecable. de teatro como de cámara, como más íntimo, ¿cierto? Las fotos que hemos visto acá son realmente valiosas e interesantes, es decir, hablan de un trabajo complejo en el nivel, en el plano de la actuación. Bueno, la invitación está extendida para toda la población santiaguina y que vaya ya al taller siglo XX en Ernesto Pinto Lagarrigue. Ernesto Pinto, en el barrio Bellavista. Pío Nono, ¿cierto? Claro. ¿Cómo Sí. se llama el barrio ese? Barrio Bellavista. Bellavista. Claro. Sí. Ya. Yo soy extranjero, por eso no me acuerdo. Es paralela a Pío Nono. Sí, no, sí, muy fácil. Sí. Al lado de Sidarte. Sí, al lado de Sí. Sidarte. Al lado de Sí. muchas cosas y Sidarte. Bueno, gracias por la conversación, gracias por invitarnos a todos a ver el modo este modo de hablar de una actriz que tiene todos los ingredientes para resultar una experiencia humana, técnica también interesante. Una exigencia grande de Constanza. Así es. Vamos a ver cómo se da. Sí. Mañana lo vamos a ver. Mañana nos vemos. Que les vaya pero súper bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre, aquí en Bio Bio TV. Y vaya al teatro, siempre se lo decimos, pero no vamos a cansar de hacerlo. Vamos a reiterarlo siempre. Hasta luego.